Se dice que la Atlántida fue destruida por su arrogancia, su avance tecnológico, su fuerza militar, su ambición de dominio. Las leyendas hablan de un imperio avanzado pero corrupto, un pueblo que intentó igualarse a los dioses y terminó tragado por las aguas. Pero, ¿y si esa historia solo es parcialmente correcta? ¿Y si el verdadero motivo de la caída de la Atlántida es más oscuro de lo que imaginamos? ¿Y si la Atlántida no fue siquiera el primer reino castigado con agua? Pocos se atreven a plantear esta hipótesis, porque si es cierta, todo cambia. En las Escrituras hay un silencio profundo, un vacío entre la creación y el diluvio, un intervalo que guarda secretos no revelados, o que fueron enterrados. Y es precisamente en ese espacio de silencio donde habita una posibilidad aterradora, la existencia de una civilización aún más antigua, aún más poderosa, aún más corrupta que la propia Atlántida. Una civilización condenada no solo a la destrucción, sino al olvido. Un reino tan ofensivo a los ojos del Creador que fue borrado no solo de la tierra, sino de la memoria humana. Dios lo sepultó, no con piedras, no con fuego, sino con silencio. El mar lo cubrió, las palabras lo evitaron, las Escrituras lo ocultaron, pero no todo se olvidó. Hay fragmentos perdidos que aparecen en textos prohibidos, en visiones apócrifas, en ruinas sumergidas que no encajan en las cronologías oficiales. Hay pistas, hay sombras, y hay un susurro constante que atraviesa los siglos, diciendo que antes de Noé, antes del arca, antes de la lluvia, hubo algo, un reino, un imperio, un juicio. Y si ese juicio es la clave para entender por qué Dios decidió reiniciar el mundo, y si la corrupción de ese reino olvidado es peor que cualquier cosa que la humanidad haya hecho, y si está regresando, porque tal vez este silencio no sea solo un olvido, tal vez sea una advertencia. Hoy levantaremos el velo. Hoy hablaremos de la segunda Atlántida, pero no se llamó así. No recibió un nombre, fue juzgada y luego borrada. Y solo ahora, milenios después, comenzamos a escuchar los ecos de lo que fue y por qué nunca debimos redescubrirla. Prepárate para un viaje por los lugares más oscuros de la historia olvidada de la tierra. Prepárate para el reino que Dios mismo sepultó y que tal vez esté regresando. Dale like a este video, compártelo y suscríbete ahora, porque estás a punto de conocer el juicio que precedió al diluvio, el juicio que borró un imperio, y el silencio está comenzando a romperse. Antes de la Atlántida hubo otro imperio, un imperio tan antiguo que solo quedan ecos de su existencia en visiones prohibidas y tablillas olvidadas. La historia oficial suele decirnos que la Atlántida fue la civilización perdida, la primera en ser hundida por el mar debido a su arrogancia y corrupción. Pero la verdad puede ser más compleja y mucho más antigua. Antes de la Atlántida existe la posibilidad de otro reino, mucho más antiguo, un imperio que floreció y fue destruido mucho antes del diluvio de Noé. Un reino tan poderoso que sus vestigios fueron borrados sistemáticamente, no solo físicamente, sino de la memoria de la humanidad. Textos antiguos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, poco conocidos y hasta prohibidos en muchas tradiciones religiosas, mencionan las ciudades de los hijos de los vigilantes. Estos vigilantes son los ángeles que, según la tradición, descendieron del cielo y tomaron esposas humanas, generando una raza híbrida conocida como los Nefilim, gigantes y seres de gran poder. Estos descendientes no eran simples humanos. Eran seres que dominaron conocimientos secretos, que construyeron fortalezas y monumentos que desafiaban la comprensión humana.
Algunos estudiosos creen que este imperio antiguo habría sido gobernado por estos híbridos, un reino cuyas estructuras y tecnología estaban muy por encima de lo que imaginamos para esa época. Además de los textos bíblicos apócrifos, civilizaciones como la sumeria y la babilónica guardan registros misteriosos que hablan de ciudades y reinos sumergidos, historias que no encajan en las cronologías oficiales de la arqueología moderna. Los relatos mencionan reyes poderosos que gobernaron el mundo antes de la historia que conocemos. Estos registros podrían ser fragmentos de lo que hoy llamamos la Segunda Atlántida. Pero si este reino existió, ¿por qué fue borrado? ¿Por qué no está presente en las escrituras tradicionales? La respuesta puede estar en el propio juicio divino. Según los textos de Enoc, estos ángeles caídos y sus descendientes trajeron al mundo una corrupción tan profunda que no solo influenciaron a la humanidad, sino que corrompieron la propia creación. La naturaleza fue distorsionada, el equilibrio roto. Algunos teólogos sugieren que el silencio de las Escrituras sobre este imperio no es casual, sino un olvido intencional, un silencio impuesto por Dios para que la humanidad no conociera los horrores de aquel tiempo. Es como si este reino hubiera sido un prototipo de la arrogancia humana que solo se repetiría después, con la Atlántida y finalmente con la humanidad tras el diluvio. Hoy, las excavaciones arqueológicas encuentran evidencias inquietantes en el fondo de los océanos y en sitios arqueológicos aislados que no encajan en las cronologías convencionales. Estructuras que parecen ser muy antiguas, tal vez vestigios de aquel reino que se perdió en la historia y la memoria. Pero la pregunta que queda es, si este reino existió y fue condenado tan severamente, ¿cómo fue destruido? Si el diluvio no fue el juicio que lo condenó, ¿qué pasó realmente? Estas preguntas permanecen como un misterio, alimentando teorías, dudas e investigaciones en todo el mundo. Y son precisamente estas preguntas las que nos llevan a desentrañar el próximo capítulo de esta historia olvidada. El pecado tan grave que Dios no toleró, y el método de destrucción que superó al propio diluvio. Y si te dijera que este imperio desapareció de una manera tan brutal y silenciosa que ninguna tormenta o diluvio podría explicarlo. Y si el motivo de este desaparecimiento es algo que el mundo aún no está preparado para escuchar, comenta si ya has oído hablar de esta civilización anterior a la Atlántida. ¿Crees posible que una historia tan importante haya sido borrada? Y no olvides dar like y compartir para que más personas descubran esta verdad oculta. No fue solo corrupción, no fue solo idolatría. El pecado de esa civilización fue algo que ni siquiera los descendientes de Caín se atrevieron a repetir. ¿Qué pudo haber sido tan terrible como para que Dios borrara un imperio entero mucho antes del diluvio? Si piensas que fue solo arrogancia o violencia, prepárate para comprender un nivel de transgresión que desafía la imaginación. Según el libro de Enoc, que aunque apócrifo revela verdades ocultas, los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, enseñaron a la humanidad artes prohibidas. No solo hechicería o guerra, sino experimentos que desafiaban las propias leyes de la creación. Cruzaron los límites naturales, uniendo genes humanos con los de los propios ángeles, creando híbridos gigantescos, monstruos que caminaron por la tierra y sembraron destrucción. Estos seres eran físicamente superiores, pero espiritualmente corrompidos. Además de la hibridización, también introdujeron prácticas que rompían el equilibrio natural del mundo. Enseñaban astrología, manipulación de las fuerzas de la naturaleza, magia oscura y hasta formas avanzadas de metalurgia y tecnología que para la época eran verdaderos milagros distorsionados. La Tierra se convirtió en un laboratorio sombrío.
donde la vida era manipulada como si fuera una simple pieza de un juego divino. El propio ciclo natural fue violado y quebrantado. El resultado fue un caos tan profundo que contaminó el planeta entero. La violencia y la depravación humana fueron solo reflejos de la corrupción espiritual que venía de arriba, de los propios ángeles caídos que, en su rebeldía, no solo transgredieron contra Dios, sino contra el orden natural de la creación. Y más, algunos textos sugieren que estos seres crearon armas y medios de destrucción sin comparación en el mundo antiguo. Esa tecnología antediluviana podía herir no solo el cuerpo, sino el alma de la creación. El pecado de ellos no fue solo rebelarse contra Dios, sino intentar reemplazar al Creador, una arrogancia que trascendió lo humano para llegar a lo divino. Por eso, el juicio no podía esperar. Por eso, el castigo debía ser más rápido, más severo y más absoluto que el diluvio que vendría después. Pero, ¿qué significó exactamente este juicio? La respuesta nos lleva a una forma de destrucción que escapa a nuestra comprensión. Algo que no fue tormenta, ni lluvia, ni terremoto. Fue un silencio divino, un borrado absoluto, un sepultamiento en vida que destruyó no solo el cuerpo, sino el conocimiento, la memoria y hasta la existencia espiritual de aquel reino. Ese es el motivo por el cual el diluvio, aunque devastador, no es el primer juicio de la historia, porque antes del diluvio hubo un reino que desafió a Dios tan directamente que Él mismo decretó su fin, y el mundo no debía siquiera recordarlo. Sin embargo, este silencio no fue total. Aunque el mundo olvidó este reino, los registros fragmentados aún persisten, y es en ellos donde encontramos los rastros de este pecado indescriptible. La pregunta que queda es, si este pecado fue tan grave, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estamos ante una advertencia? ¿Una alerta sobre los peligros de cruzar los límites que Dios estableció? ¿O tal vez un indicio de que ciertos horrores del pasado aún podrían repetirse? Pero la destrucción de este reino no ocurrió con agua o fuego como se imagina. Fue algo mucho más brutal y definitivo. En el próximo capítulo, descubrirás cómo Dios actuó directamente para sepultar este imperio bajo las aguas. Pero no como tormenta, sino como una sentencia eterna. Comenta, ¿qué pecado crees que sería tan grave que ni el diluvio sería suficiente para borrarlo? Y no olvides dar like y compartir para que esta verdad prohibida llegue a más personas. Lo que hundió este reino no fue una catástrofe natural, fue un decreto divino y una ejecución silenciosa. Cuando pensamos en destrucción, solemos imaginar fuerzas de la naturaleza en furia, tormentas, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. Y de hecho, el diluvio se describe como la mayor catástrofe de la historia humana, una inundación global que limpió la tierra y eliminó la corrupción del mundo. Pero, ¿qué pasó antes del diluvio? La desaparición del reino más antiguo no fue el resultado de ningún desastre natural conocido. No fue una tragedia común, fue una acción directa de Dios. Los textos antiguos, en especial el libro de Enoc, ofrecen pistas sobre cómo se llevó a cabo esta destrucción. Según Enoc 10, el propio Dios ordenó a sus arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, que ejecutaran el juicio contra los ángeles caídos y sus descendientes, así como contra el reino corrupto que habían construido. Estos ángeles no solo llevaron a cabo el castigo espiritual, sino que también actuaron como agentes de la destrucción física, interviniendo directamente en la tierra para sepultar aquel imperio. ¿Por qué usar ángeles para destruir un reino? Porque no se trataba solo de acabar con un pueblo, sino de eliminar toda la influencia de esa corrupción, borrar cualquier vestigio que pudiera causar contaminación espiritual en las generaciones futuras.
Fue un acto de juicio celestial, silencioso y definitivo. Los relatos hablan de un cataclismo sin precedentes, pero distinto del diluvio. Fisuras enormes se abrieron en la corteza terrestre, lanzando ciudades enteras a las profundidades de los océanos. Terremotos masivos dividieron continentes, creando abismos y separaciones. Y en medio de esto, las aguas no llegaron como lluvia, sino como un velo eterno que cubrió para siempre los vestigios de aquel imperio. El mar se convirtió en un sepulcro, no solo para la materia, sino para la propia historia. La tierra guardó silencio, y el silencio se convirtió en olvido. Esta ejecución silenciosa no fue un accidente de la naturaleza. Fue un decreto divino, una sentencia cumplida por las manos de los propios arcángeles leales. Pero la historia no termina ahí. Si Dios logró sepultar todo, ¿cómo es que aún hay vestigios que emergen? ¿Cómo es que ruinas sumergidas y textos apócrifos siguen hablando de este reino oculto? Algunos estudiosos sugieren que el sepultamiento fue tan profundo que involucró incluso dimensiones espirituales, no solo físicas. Portales fueron cerrados, barreras fueron erigidas para impedir el regreso de los espíritus corrompidos. Pero, como en toda gran historia, ningún sello es perfecto para siempre. El agua no logró ocultar completamente lo que se hizo allí. La naturaleza guarda memorias antiguas en su fondo, fragmentos de una verdad que insiste en emerger. Y es precisamente esta tensión entre el silencio impuesto y los ecos que vuelven a resonar lo que revela la importancia de este sepultamiento. No fue solo un castigo, fue una advertencia, un límite que no debe ser cruzado. Pero la pregunta que queda y que debes guardar bien es esta. Si Dios fue capaz de actuar con tanta fuerza y determinación para borrar este imperio, ¿por qué permitiría que hoy estas sombras comenzaran a resurgir? ¿Estamos solo empezando a despertar los fantasmas del pasado? ¿O será esto un presagio de lo que está por venir? En el próximo capítulo, exploraremos los indicios que han comenzado a surgir de este reino olvidado. Ruinas, símbolos y hasta sonidos del fondo del mar, todos señalando que la segunda Atlántida puede no estar tan enterrada como se pensaba. Dale like si crees que el juicio de Dios puede ser al mismo tiempo silencioso y devastador. Comenta qué crees que el mar puede estar ocultando. Comparte para que más personas escuchen este secreto prohibido. Fragmentos están reapareciendo. Piedras, símbolos, incluso sonidos. Todo apunta a un imperio que no debía ser recordado, pero que ahora está regresando. Si la segunda Atlántida fue realmente sepultada por un decreto divino, ¿cómo explicar que hoy estamos comenzando a encontrar evidencias inquietantes de su existencia? La respuesta puede estar en la naturaleza indomable de la verdad. Por más que intenten enterrarla, siempre encuentra una forma de emerger. En las últimas décadas, exploradores, arqueólogos e investigadores han descubierto estructuras sumergidas en varios puntos del planeta que no encajan en las cronologías ni en los modelos históricos convencionales. En el fondo del Atlántico, en el Golfo de Adén y hasta cerca de las costas de Japón, ruinas que recuerdan a ciudades antiguas, templos y fortalezas comienzan a ser reveladas por imágenes de sonar, inmersiones y estudios geológicos. Lo que llama la atención de estas estructuras es que presentan características que no coinciden con ninguna civilización conocida. Algunas tienen formas geométricas complejas, pirámides sumergidas, zigurats, pero con símbolos e inscripciones aún no descifradas, o que remiten a lenguas antiguas y perdidas. Todo esto sugiere la existencia de un pueblo con conocimiento y cultura mucho más allá de lo que se pensaba para esa época. Además de las estructuras físicas, también se han registrado sonidos misteriosos en el fondo del mar.
Experimentos realizados por militares y científicos captaron ondas sonoras inusuales, como si fueran señales codificadas o voces distantes que desafían toda explicación lógica. Algunos creen que estos sonidos podrían ser ecos residuales del reino perdido, tal vez manifestaciones espirituales o incluso formas de comunicación de entidades que aún residen allí. Pero quizás lo más inquietante sean los relatos de pescadores, buzos y habitantes locales que hablan de fenómenos extraños, luces que emergen desde el fondo del agua, apariciones fugaces, cambios repentinos en las corrientes marinas, animales que evitan ciertas áreas como si algo poderoso los alejara. Estas señales indican que la segunda Atlántida puede no estar completamente olvidada. Algo aún habita en sus ruinas, sea en el plano físico o en el espiritual. Y si esto es cierto, ¿qué significa para nosotros? ¿Estamos ante el despertar de una memoria ancestral? ¿O será este el presagio de un retorno, no de la civilización física, sino de su espíritu, de su influencia? Algunas tradiciones proféticas afirman que las fuerzas que fueron expulsadas de aquel reino podrían regresar algún día para ejercer un juicio sobre la humanidad. Un ciclo que comenzó antes del diluvio y que podría repetirse en el fin de los tiempos. Un eco de la antigua corrupción que nunca fue erradicado por completo. Estas revelaciones arrojan una nueva luz sobre la importancia de entender qué pasó realmente en aquella época olvidada. No se trata solo de arqueología o folclore, es una advertencia para la humanidad, para no repetir los errores del pasado. Pero la verdad oculta en estas señales no es simple. Muchos gobiernos mantienen estos descubrimientos en secreto, y muchas instituciones religiosas evitan abordar estos temas, tal vez por temor al impacto que podrían causar en la fe y en la comprensión del público. Aún así, la búsqueda continúa, porque lo que está bajo el mar no es solo piedra y arena. Son historias, son advertencias, son fragmentos de un pasado que insiste en hablar. En el próximo capítulo desentrañaremos qué escribió el propio Enoc sobre este reino y cómo sus profecías nos alertan sobre un juicio que podría estar a punto de repetirse. Comenta si crees que estos descubrimientos pueden ser una advertencia del pasado para el futuro. Dale like y comparte para que más personas comprendan que el silencio sobre la segunda Atlántida está siendo roto. El libro olvidado de Enoc contiene una visión impactante, la de un tiempo en que los horrores del pasado regresarían para juzgar a los vivos. Enoc, el patriarca y profeta que caminó con Dios, registró visiones que muchos consideran prohibidas hasta hoy. Entre sus escritos hay pasajes que hablan de los espíritus de los gigantes y reyes corrompidos que gobernaron el reino antes del diluvio, la segunda Atlántida. Estos espíritus, según Enoc, no descansan, claman por venganza, y su retorno no será físico, sino espiritual. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas que Dios juzgó en aquel reino, a pesar del sepultamiento divino, permanecen presentes como sombras en el mundo espiritual. Un legado sombrío que puede influir en generaciones, corromper corazones y llevar a la humanidad a repetir los mismos errores. Enoc advierte que este retorno espiritual estaría ligado al fin de los tiempos. Un periodo en que la arrogancia, la búsqueda de poder y el desprecio por las leyes divinas alcanzarían niveles similares a los del antiguo reino perdido. Las profecías indican que las prácticas de hibridización, manipulación genética y orgullo tecnológico que marcaron aquel imperio están resurgiendo en formas modernas. Este retorno no será un impacto repentino, sino un proceso gradual, un despertar de las fuerzas antiguas que se manifestarán a través de las acciones humanas, de la ciencia cinética y de la corrupción espiritual. Y es por eso que el pasado se convierte en una advertencia clara para el presente y el futuro.
Lo que fue sepultado con agua y silencio puede emerger en nuevas formas. El espíritu de la segunda Atlántida puede estar preparándose para juzgar nuevamente a la humanidad, pero esta vez no mediante un diluvio físico, sino a través de un juicio espiritual. Esta revelación pone en cuestión nuestro papel en el tiempo presente. Estamos conscientes de los peligros que nos rodean. Estamos atentos a las señales de una repetición que podría costar el futuro de la humanidad. El mensaje de Enoc es claro. El juicio que borró el reino antes de la Atlántida no fue un episodio aislado. Es parte de un ciclo mayor, un ciclo que podría cerrarse con el fin de los tiempos. Y si la segunda Atlántida no es solo un recuerdo del pasado, sino una señal de lo que está por venir. Y si las aguas que la sepultaron comienzan a moverse, no para ahogar cuerpos, sino para despertar espíritus adormecidos. Este es el momento en que debes elegir, ignorar lo que fue sepultado o prepararte para lo que puede emerger, porque el silencio de Dios puede estar a punto de romperse, y la segunda Atlántida puede estar llamando. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos videos. Exploraremos los portales ocultos en el océano, que podrían ser la clave de este retorno, y desentrañaremos los misterios que Dios intentó ocultar. No dejes que el silencio divino sea el fin de tu búsqueda por la verdad.